Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares del programa de hoy. Los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas el 13 de abril para definir en segunda vuelta si Daniel Noboa o la correísta Luisa González gobernará el país por los próximos 4 años. Colombia enfrenta una nueva crisis de gobierno luego de que el presidente izquierdista Gustavo Petro pidiera la renuncia de todos sus ministros. El gobierno de Javier Milei decidió avanzar con la privatización de Belgrano Cargas, devolviendo su administración a manos privadas, según anunció el portavoz presidencial Manuel Adorni. Estados Unidos comenzó la programación de vuelos de deportación a Venezuela, que iniciarán en un plazo de 30 días. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El 13 de abril los ecuatorianos regresarán a las urnas para elegir en segunda vuelta al próximo presidente del país para los siguientes 4 años. La elección será entre el actual mandatario Daniel Noboa y la aspirante del correísmo Luisa González. Con el 92.06% de las actas válidas, Noboa obtuvo el 44.31% de los sufragios, mientras que González alcanzó el 43.83%. Los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas el 13 de abril para definir en segunda vuelta quién gobernará el país por los próximos 4 años. La contienda se disputará entre el presidente en funciones, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González, quienes quedaron prácticamente empatados en la primera vuelta electoral. Según el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, con el 92.06% de las actas válidas, Noboa obtuvo el 44.31% de los votos, mientras que González alcanzó el 43.83%. En Ecuador, un candidato necesita más del 50% de los votos o al menos 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su rival para ganar en primera vuelta, una hazaña que solo ha logrado Rafael Correa en el 2009 y 2013. Entre los 16 candidatos que participaron en la elección, solo 2 superaron el 1% de los votos: Leonidas Issa con el 5.26% y Andrea González con el 2.71%, mientras que el resto sumó un 3.89%. Durante la jornada electoral, un policía murió y otro resultó herido en un ataque en Guayaquil, aunque lejos de los centros de votación. Además, un adulto mayor falleció en un recinto electoral de la misma ciudad, en un incidente que la policía descartó como muerte violenta. Y en otras noticias, Colombia enfrenta una crisis de gobierno tras la solicitud del presidente izquierdista Gustavo Petro para que todos sus ministros renuncien. En las últimas horas dejaron sus cargos los ministros de Exteriores, Trabajo y Minas, sumándose a otras dimisiones recientes. La crisis se agrava por la disputa diplomática con Estados Unidos y el debilitamiento del apoyo a Petro, quien afronta acusaciones de financiamiento ilegal de campaña. Colombia enfrenta una nueva crisis de gobierno luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la renuncia de todos sus ministros. En las últimas horas, los titulares de Exteriores, Trabajo y Minas presentaron su dimisión, sumándose a otros 3 ministros que abandonaron el gabinete en medio de una creciente inestabilidad política. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, fue el último en anunciar su salida con un mensaje en X. Laura Saravia, quien llevaba solo 12 días como ministra de Exteriores, tras reemplazar a Luis Gilberto Murillo, también renunció, afirmando que deje el cargo para que Petro pueda tomar las decisiones que considere más adecuadas. La crisis de gabinete se intensificó tras la reciente disputa diplomática con Estados Unidos por la deportación de inmigrantes colombianos, que habría acelerado la salida de Murillo. Además, esto ocurre en un momento de pérdida de apoyo de Gustavo Petro, quien se acerca a la recta final de su mandato en medio de acusaciones por financiamiento ilegal de su campaña.
El gobierno colombiano atraviesa una etapa de incertidumbre mientras el presidente de izquierda radical tiene cada vez menos respaldo y ha perdido fuerza a nivel internacional. Quedará por ver si ahora Petro revivirá su propuesta de un cambio de constitución, una amenaza latente en Colombia al Estado de Derecho. Por otro lado, el gobierno de Javier Milei evalúa retirar a Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como primer paso, la misión argentina en Ginebra no participó en una sesión sobre violaciones de derechos humanos en el Congo, siguiendo la postura de Estados Unidos. El Consejo cuenta con 47 miembros elegidos por la Asamblea General de la ONU con mandatos de 3 años. En los últimos años, el organismo ha emitido más de 150 declaraciones contra Israel, lo que llevó a su retiro esta semana. En ese sentido, Milei ha sido crítico de la ONU. La Asamblea General del 2024 calificó a la organización de Leviatán con una agenda ideológica y afirmó que ha fallado en conflictos globales como la invasión rusa a Ucrania. También acusó a la ONU de promover violaciones de libertad, mencionando las cuarentenas por la pandemia. La decisión del presidente Javier Milei de retirar a Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un paso firme en defensa de la soberanía nacional y una postura clara contra el doble estándar de los organismos internacionales. Este consejo, lejos de cumplir su función, ha demostrado un sesgo ideológico al atacar sistemáticamente a democracias como Israel, mientras ignora los abusos de regímenes autoritarios. Asimismo, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar con la privatización de Belgrano Cargas, devolviendo su administración a manos privadas. Según anunció Manuel Adorni, portavoz presidencial, esta medida implica que el Estado argentino dejará de gestionar el transporte de carga y su infraestructura. La empresa, reestatizada en el 2008 tras una fallida concesión privada, es ahora parte de una estrategia más amplia que busca reducir la participación estatal en sectores clave. En Argentina, la empresa ferroviaria Belgrano Cargas volverá a manos privadas tras la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con su proceso de privatización, según informó el portavoz presidencial Manuel Adorni. Esta medida implica que el Estado dejará de operar los servicios de transporte de carga y de administrar su infraestructura, incluyendo material rodante, vías, talleres e inmuebles. La historia de Belgrano Cargas ha estado marcada por cambios en su administración. Entregada a capitales privados en 1999, la concesión volvió al Estado en el 2008 debido a problemas operativos. Sin embargo, la actual gestión de Javier Milei ha decidido dar un paso definitivo hacia la privatización, en línea con su política de desregulación económica. Desde su llegada al poder en diciembre del 2023, Milei incluyó a 41 empresas estatales como candidatas a privatización, aunque tras las negociaciones con la oposición, esa lista se redujo a 6. Entre las compañías seleccionadas figuran Energía Argentina, AISA, Intercargo, SOFCE, Corredores Viales y Belgrano Cargas. La ley aprobada en el 2024 también permite la entrada de capital privado en empresas estratégicas como Núcleo Eléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, aunque el Estado conservará una participación mayoritaria en ambas. Esta decisión marca otro hito en el proyecto económico del gobierno de Javier Milei, orientado a disminuir la presencia estatal en sectores clave. Por otro lado, el más reciente informe de la firma Morning Consult reveló que Javier Milei es el tercer líder mundial con más aprobación en su país, alcanzando una sorprendente cifra mayor al 60% dentro de Argentina. La población del país lo avala como un ejemplo de cambio social y económico, ya que se encuentra solucionando la crisis de moneda y presupuesto sufrida por gobiernos anteriores. El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó al tercer puesto entre los mandatarios con mejor aprobación a nivel global, según la recopilación de datos de Morning Consult realizada entre el 21 y el 27 de enero del 2025. Milei cuenta con un 65% de apoyo, liderando el partido La Libertad Avanza.
Delante de él se ubican Narendra Modi, primer ministro de India, con 75% de aprobación, y Claudia Sheinbaum, con 66%. Morning Consult es una firma de análisis y encuestas con sede en Estados Unidos. Sus estudios abarcan más de 40 países y son utilizados por medios como The New York Times, Financial Times y The Washington Post, así como por organismos gubernamentales. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. La Plataforma Unitaria Democrática denunció que la opositora Rocío San Miguel, detenida desde el 9 de febrero del 2024, sigue sufriendo violaciones a sus derechos y se le niega atención médica. 20 Venezuela alertó sobre un patrón de criminalización contra opositores detenidos en el Helicoide. Su caso refleja la represión del régimen de Maduro contra la oposición y la constante violación de derechos humanos. En Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que la opositora Rocío San Miguel, detenida desde el 9 de febrero del 2024 por la dictadura de Nicolás Maduro, sigue siendo víctima de violaciones a sus derechos de defensa y debido proceso. Además, la agrupación opositora alertó que se le ha negado la atención médica que necesita con urgencia. El Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, partido de María Corina Machado, denunció un patrón sistemático de criminalización contra San Miguel y otras mujeres que luchan por la justicia y la libertad. Según 20 Venezuela, la opositora estuvo incomunicada durante 10 días tras su detención hasta que se confirmó su reclusión en el Helicoide, el centro de detención y tortura de la dictadura de Maduro. San Miguel, opositora al régimen chavista, fue arrestada el 9 de febrero del 2024 en el aeropuerto de Maiquetía cuando viajaba con su hija. La fiscalía controlada por el chavismo la acusa de supuestamente idear un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro. La opositora ha sido sometida a un proceso judicial viciado y lleno de irregularidades. En diciembre del 2024, su abogado Juan González Taguaruco informó que la activista sufrió una fractura en agosto, pero su diagnóstico se retrasó hasta finales del 2024. Al respecto, la organización Provea advirtió que no puede ser operada en prisión debido a la falta de condiciones adecuadas para su recuperación y solicitó que reciba atención médica en libertad. Por otro lado, Estados Unidos comenzó la programación de vuelos de deportación a Venezuela, los cuales iniciarán en un plazo de 30 días tras continuar con expatriaciones a otros países de Sudamérica. Esto fue confirmado por Tom Homan, el zar fronterizo, quien tuvo palabras de aliento ante las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos adelantó que el primer vuelo de deportación a Venezuela estará operando en los próximos 30 días, una vez se culmine con las expatriaciones a otros países como Colombia o Brasil. El zar fronterizo, Tom Homan, señaló que si bien cuentan con un calendario para la devolución de migrantes ilegales a sus países de origen, aún no pueden especificar la cantidad de deportados. Homan también calificó a las nuevas políticas migratorias como grandiosas y manifestó su confianza en que dichos vuelos se continuarán produciendo en un ritmo regular. Aproximadamente hay más de 800.000 venezolanos en Estados Unidos y una amplia mayoría de ellos poseen la protección especial concedida por la administración de Joe Biden y retirada posteriormente por Donald Trump ante el exponencial aumento de la delincuencia y el crimen organizado.
Les contamos que parlamentarios del Congreso estadounidense están promoviendo el bloqueo de la aplicación de inteligencia artificial DeepSeek en dispositivos de funcionarios del gobierno, argumentando que las recientes fallas de seguridad en el software dejarían información personal de los usuarios expuesta. Un grupo de legisladores estadounidenses presentaron una propuesta de ley ante el Congreso destinada a prohibir el software de inteligencia artificial DeepSeek, de origen chino, en dispositivos gubernamentales, señalando que la aplicación pone en riesgo los datos de los miembros del gobierno. DeepSeek es un chatbot desarrollado por la empresa china del mismo nombre, lanzado el pasado 11 de enero en la App Store y posteriormente llegando a Android. Responde a preguntas en un formato convencional y permite navegar en la web para ofrecer respuestas actualizadas, resumir documentos de forma rápida y resolver problemas complejos. Una vez llegó a Estados Unidos, la aplicación lideró las listas de descargas, incluso destronando a ChatGPT. El gran interés de los usuarios por este servicio de código abierto causó que se vieran obligados a paralizar los registros de nuevas cuentas debido a un ciberataque registrado a finales de enero, causando alarma en expertos de ciberseguridad. Debido a que el uso de DeepSeek podría poner en riesgo a los usuarios, miembros del Congreso de Estados Unidos presentaron una propuesta de ley que está destinada a prohibir la aplicación en dispositivos gubernamentales. Nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Contamos que Juan Claudio Lechín, analista político, comentó en el programa En Contexto sobre el impacto que representa Donald Trump para los países socialistas. Lechín señaló que líderes de izquierda como Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva comparten una afinidad ideológica con Cuba, Rusia y China. Además afirmó que, al igual que China, estos mandatarios podrían estar optando por un retroceso táctico frente a las políticas de Trump. Escuchemos. Petro parece que se va a China. No nos olvidemos que los líderes latinoamericanos, en líneas generales, tienen ya una posición ideológica antes de la llegada de Trump. O sea, la llegada de Trump no modifica la posición ideológica de Sheinbaum o de Petro o de Lula. Ellos son socialistas del siglo XXI, lo han sido durante los últimos 40 años en el caso, 50 años en el caso de Lula, lo mismo en el caso de Petro. Sheinbaum, Petro la saludó en México en la transferencia de mando cuando fue a visitarla, dijo que ella había sido miembro del M-19. O sea, es una colectividad ideológica afín a Cuba, muy afín a Cuba, diría yo, y por lo tanto a Rusia y a China. De tal manera que la llegada de Trump lo que puede hacer es modificar temporalmente algunas acciones, divertirlas. Los comunistas, que los socialistas del siglo XXI lo son, o están dentro de esa cultura, ¿no? Porque hay gente que quiere buscar la especificidad religiosa, dogmática, ¿no? Ah, sí, pero estos no sé qué cosa, ¿no? Pertenecen a la cultura comunista, fascista, donde el poder absoluto es lo más importante y la persecución del poder absoluto. Creo que ellos, como China, como son conciencias militares, político-militares, van a hacer un retroceso táctico frente a la vociferación y a las acciones y a la presencia de Trump. Inicialmente Petro se opuso retóricamente y después hizo un retroceso táctico, lo propio Sheinbaum, porque como buenos militares de la guerra de baja intensidad, que es la que exitosamente libra el bloque antioccidental, China, Rusia, esa es la gran guerra que están ganando desde hace muchos años. Esa guerra hace que sean flexibles en cuanto al retroceso y al avance.
Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.